Shalom Obrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Bedrat Hashem, vamos a estudiar la página 101 del Tratado de Pesajim, ya en el 10º capítulo, llegando a 3 semanas del Siyum de nuestra Masejet, es decir, de aquí a 3 lunes estaremos haciendo Siyum Masejet Bedrat Hashem. Hoy vamos a tratar principalmente de dos alajot. La primera alajá tiene que ver con el Kiddush, que es el principio que nos dice en Kiddush el Abemakom Seuda, es decir, que el Kiddush no se hace más que en aquel lugar donde se vaya a comer. Y el segundo tema que vamos a tratar es sobre las Berajot cuando se cambia de lugar. Muy bien, compartimos pues nuestro DAF con todos los que estáis aquí y con los que lo vais a ver después en diferido por YouTube. Y ponemos aquí, muy bien. Entonces comenzamos justo al final de la página 100 que vimos ayer. Y nos dice así la Gemara. Dice, Otam bene Adam shekiddeshu bebeta keneset. Dice, aquellas personas que hicieron kiddush en el beta keneset. Antiguamente se acostumbraba a hacer así, y hoy en día en algunos lugares se sigue haciendo, que se hacía kiddush el viernes por la noche en el beta keneset para aquellas personas que no iban a poder hacerlo en su casa, que estaban de viaje, de paso, etcétera. Amarrad, entonces sobre estas personas que dijeron kiddush en el beta keneset, dice Rab, Yede Yain lo yatsu, Yede Kiddush yatseu. Es decir, sobre la bendición del vino no les incluye, o sea, no cumplieron con la obligación de la bendición del vino, pero del Kiddush sí cumplieron con la obligación. ¿Qué quiere decir? Que si esa persona después se va a su casa y quiere beber vino, según Rab, no tiene por qué volver a bendecir Boré Geffen, porque ya lo dijo en la sinagoga, pero el Kiddush no lo hizo todavía, tiene que volver a hacer Kiddush en su casa. Recordamos que cuando hablamos de aquí, estamos diferenciando la bendición de Geffen y la bendición de Kiddush, es porque el Kiddush que nosotros hacemos en la noche de Shabbat tiene dos bendiciones. Tiene la primera bendición que es Boré Geffen, esa es una bendición. Y la segunda bendición que se llama la bendición del Kiddush, que es Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Bien, y a eso es a lo que se refiere la Gemara con Yede Kiddush y Atzá. Es decir, la bendición de decir Mekadesh Shabbat no salió. Perdón, sí sale, sí cumplieron. Decir, repetimos, para Rab, esa persona que escuchó el Kiddush en la sinagoga el viernes por la noche, llega a su casa, quiere beber vino, tiene que decir la bendición de Boré Geffen, pero para comer no hace falta que diga el Kiddush nuevamente. Incluso que no haya probado del vino, nos dicen aquí. ¿Por qué? Porque únicamente aquel que bendice, que hace el Kiddush, es el que tiene que probar el vino. Nosotros lo probamos todos, ¿por qué? Por una cuestión de Habibut, porque nos gusta y apreciamos las mitzvot. Bien. Y no necesitan volver a decir el Kiddush, como hemos dicho, en su casa. ¿Y el motivo por qué? Porque según Rab, él no opina que en Kiddush el Abemakom Seuda, que únicamente se puede hacer Kiddush ahí donde se vaya a comer. Ahora, Shmuel Amar, el otro punto de vista sobre esta discusión, ¿cuál es? Es el punto de vista de Shmuel. Es decir, Rab siempre está en discusión con Shmuel. ¿Qué es lo que dice Shmuel? Avie de Kiddush lo yatsu, es decir, ni para la bendición del vino les va a valer para su casa, ni la bendición del Kiddush les va a valer para su casa. ¿Por qué? Porque Shmuel, vamos a entender que Shmuel opina que en Kiddush el Abemakom Seuda. No se puede hacer Kiddush más que ahí donde se va a comer. El ale Rab. Entonces pregunta la Gemara y dice, entonces para Rab, si de todas formas no cumpliste con la mitzvah de Kiddush y la vas a tener que volver a hacer en tu casa, perdón, no cumpliste con la bendición del vino, entonces, y si vas a tu casa y quieres beber vino, tienes que volver a decir verajá. ¿Para qué Lamali le kiddush bebete? ¿Para qué viene y vuelve a hacer kiddush en su casa? Si ya cumplió con la mitzvah del kiddush, con el kiddush que se dijo en la sinagoga, ¿para qué tiene que volver a hacer kiddush? Responde y dice que de Lotzi, Banabu, Benebeto. ¿Para qué? Para que puedan cumplir sus hijos y los habitantes de su casa con la mitzvah. Es decir, aquellas personas que no escucharon el kiddush en la sinagoga, lo van a escuchar cuando el Baal Habait vuelva de la sinagoga y lo recite para todos. Pregunta la Gemara, Belishmuel. Ahora, desde el otro punto de vista.
Y para Shmuel, lama le kiddush bebet kenishta. Entonces, si para Shmuel no cumple la persona ni con la bendición del vino, ni con el kiddush que se hace en la sinagoga, entonces ¿para qué se hace kiddush en la sinagoga? La fuke orjim y dejo batán. ¿Para qué? Para que los invitados puedan cumplir con su obligación de Achlu Beshatu Veganu Bekenishta. ¿Por qué? Porque esas personas que venían y estaban de paso en una ciudad y pasaban el Shabbat, comían y bebían y dormían en la sinagoga. Como nos va a explicar Tosafot, no es la sinagoga en sí, sino los cuartos que eran aledaños a la sinagoga. Bien, entonces por eso para Rab es necesario decir Kiddush en casa para las personas que no fueron a la sinagoga. Y por eso para Shmuel es necesario decir Kiddush en la sinagoga para las personas que no tienen casa donde después van a hacer Kiddush de vuelta. Muy bien, entonces viene la Gemara y explica y dice, ve Asda Shmuel, le tame, es decir, Shmuel, esto que está opinando aquí es según su punto de vista, de Amar Shmuel, pues dijo Shmuel, en Kiddush el Makom Seuda, es decir, no se hace Kiddush más que en aquel lugar donde se vaya a comer. Entonces dice, Samur Mine, es decir, los sabios, los Emoraim, los sabios de la Gemara pensaron, Hanemile, mi bait le bait, abal mi makom le makom, bejat beta. Lo, dice, al principio los sabios, ¿qué pensaron? Que esto que dijo Shmuel, es únicamente cuando una persona cambia de una casa a otra casa. Es decir, cuando una persona cambia de una casa a otra casa, no le valió el kiddush que dijo en un lugar, tiene que volver a decir el kiddush en el otro lugar, ¿sí? Pero si cambia de un cuarto a otro cuarto, dentro de la misma casa, basta con que diga kiddush en un lugar y después va a comer en el otro cuarto. Dice, no, no es así, no funciona así. Amar leu Rabaanan Bartajlifa, así les dijo Rabaanan Bartajlifa a estos sabios, Zimnin, Sagiin, Haba, Kaamina, Kame de Shmuel. Dice, algunas veces yo me llegaba a estar en casa de Shmuel, ¿sí? Muchas veces estuve en la casa de Shmuel, Benahid me igra le hará, y entonces él estaba en la parte alta de la casa y bajaba a la parte baja de la casa, Behadar Mekadesh, y volvía a hacer Kiddush. ¿Por qué? Porque había hecho arriba Kiddush, pero no había comido, no era el lugar donde iba a comer. Y cuando bajaba y era el lugar donde iba a comer, volvía a hacer Kiddush. ¿Por qué? Porque él opina que en Kiddush él va Makom Seudá. ¿Qué quiere decir Makom Seudá? No solamente de una casa a la otra, sino que dentro de la misma casa, ese lugar donde se va a comer, es ahí donde se debe decir Kiddush. Veaf Rabuna Sabar, y dice, incluso Rabuna opina, Shen Kiddush eleva Malcolm Seuda, que nada más se puede hacer Kiddush ahí donde se va a comer. ¿Cómo lo sabemos? Rabuna Kadish, porque Rabuna hacía Kiddush, Vitakra le Sharga, y resulta que una vez estaba diciendo Kiddush, se le apagó la vela, ¿sí? Ve Aili le mane le veganene de Raba bere de Haba Sharga. Y entonces, ¿qué cogieron? Cogieron todos sus utensilios para llevárselos a dónde? Al patio donde había celebrado la boda de su hijo. ¿Por qué? Porque ahí había luz. ¿Qué hizo? Bekadish volvió a hacer Kiddush. Betame mide. Y es decir, ¿por qué volvió a hacer Kiddush? Por este motivo que acabamos de decir, porque en Kiddush el Abamakom Seuda. Alma Kasabar, en Kiddush el Abamakom Seuda. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Que Rabuna también me opina, como Shmuel dijimos, que en Kiddush el Abamakom Seuda. Gav Raba Sabar. Incluso así es que Raba piensa, Shen Kiddush el Abamakom Seuda, que nada más se puede hacer Kiddush más que en el lugar donde se va a hacer la comida. Gav Raba estamos aquí, Gav Raba Sabar. También Raba opina así. De Amar a Valle, pues dijo a Valle, Kihavena Bemar, cuando yo estuve en casa de mi maestro, es decir, de Rabba, es decir, Rabba era el maestro de Abaye, cuando Abaye estuvo en casa de su maestro, Kihaba Mekadesh, cuando hacía Kiddush, Amarlan, Teimu Mide, nos decía, ¿sí? Es decir, Rabba hacía Kiddush y les decía a sus alumnos, probad un poco de comida, Dilma de Azlitu le Ushpiza, Mitakera leju shagra. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el tiempo que tardéis en volver ahí donde os estáis hospedando para comer y para dormir, se os apague la vela y no vais a poder comer ahí. Y entonces, en Kiddush el Bamakom Seuda, Velame Kadesh leju bebet agila. Y no vais a poder hacer Kiddush
ahí donde vais a comer. Entonces, Bekidusha de aja lo nafkitu. Y si no coméis aquí ahora conmigo, con este kidush no vais a cumplir tampoco la obligación del kidush. En kidush el makom seuda. ¿Por qué? Porque nada más el kidush sirve en el lugar donde se va a comer. Muy bien, ¿qué es lo que vemos aquí? En principio vemos que Raba, que Abaye, perdón, dice que Raba opinaba como Shmuel. Bien, dice Eni, ¿y acaso es así? Dice, ve a amar a Valle, si dijo a Valle, colmile de mar, todas aquellas palabras de mi maestro, es decir, de Rabba, Habe Abid que Rab, es decir, Rabba siempre actuaba como Rab, es decir, en la discusión entre Shmuel y Rab, él siempre seguía el punto de vista de Rab, de Bar Mehane Tlat, salvo en tres cosas. ¿Cuáles son estas tres cosas? ¿Y qué es lo que hacía en esas tres cosas? Hacía como Shmuel. ¿Cuáles son? Matirim tzitzit mi beget le beget, es decir, que se puede coger un tzitzit, unas fimias de una prenda y pasarla a otra prenda. Umadlikin miner lener, y las velas de Hanukkah, yo puedo encenderlas con otra vela de Hanukkah, es decir, no es un desprecio utilizar una vela de Hanukkah para encender otra vela de Hanukkah. Y la tercera, de alajá que Rabbi Shimon, Begira, la alajá, como vimos en Masechet Shabbat, ¿sí? Él opinaba que la alajá es como Rabbi Shimon en el tema de arrastrar un, un objeto pesado, es decir, lo que tiene que ver con Davar She'eno Mitkaven, es decir, que si yo muevo un banco, por ejemplo, que yo no tengo la intención de que haga un surco y lo muevo, lo arrastro por el suelo y me hace un surco, según Rabbi Shimon, la persona está exenta de Tania, como se enseñó en una vereita en Masechet Shabbat. Rabbi Shimon Omer, dijo Rabbi Shimon, Gorer Adam mitá kiseh besafsal beshabbat. La persona puede arrastrar una cama, es decir, la cama no es de dormir, las camas es donde se acostaba la gente para comer, o una silla o un banco en Shabbat. Ubilbat shelo yitkaven lasot haritz, únicamente con que no tengan la intención de hacer un surco en la tierra. Entonces responde la Gemara que vimos de aquí, vemos que únicamente en estos tres casos Rabba opinaba como Shmuel. Todo el resto de las veces opina como Rab. ¿Cómo es posible que nos esté diciendo aquí que Rabba opina como Rab, como Shmuel, perdón, en cuanto a que en Kiddush el Makom Seuda? Nos dice la Gemara y dice que Jumbre de Rab Haba Avid, que Kule de Rab lo Habe Avid. Dice no. Cuando dijimos que Rabba siempre hacía como Rab, se refiere a los casos en los que Rab era estricto. Cuando Rab es estricto, ahí siempre Rabba siguió la opinión de Rab, salvo en esas tres cosas que hemos visto ahora. Pero cuando es una cuestión de ser permisivo, entonces a veces también puede llegar a ser que seguía la opinión de Shmuel. Muy bien, entonces dice, hemos visto dos opiniones. La opinión de Shmuel, la opinión de Rab. Bien, ahora, en todo caso, todo el mundo está de acuerdo que del yain, del vino, no te sirve la bendición del vino que hiciste en la sinagoga para tu casa. Ahí los dos están de acuerdo. Llega una tercera opinión, que es la opinión de Rabbi Yohanan. Dice Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Af yede yain nami yatzeu. Dice, incluso de la bendición del vino también cumplieron y no necesitan volver a hacer en su casa la bendición del vino. Muy bien, ¿por qué? Dice la Gemara, veas da Rabbi Yohanan letame. Y Rabbi Yohanan sigue su propio punto de vista. De Amar, que dijo Rabbi Yohanan, de Amar Rabbi Hanin, Barabaye, Amar Rafpedat, Rabbi Yohanan, es decir, que dijo Rab Hanin, el hijo de Abaye, que dijo Rabbi Pedat, que dijo Rabbi Yohanan, Ejad Shinu Yain, es decir, ya sea que te vienen a cambiar de vino, es decir, estás bebiendo vino, te traen otro vino. Tienes que volver a decir la bendición de Bore Periagefen. No tienes que volver a decir la bendición de Bore Periagefen. Dejad Shinu Makom, o ya sea que cambiaste de lugar, en Tzarich Levarej, no tienes por qué volver a decir la bendición sobre el vino. Bien, entre paréntesis, sabemos que cuando una persona está tomando vino y ya dijo Boré Periagefen, le traen otro vino, no tiene que volver a decir Boré Periagefen, seguro. Pero existe el concepto de la bendición que se llama Hatov de Ametiv. Es decir, que si le traen un vino de mejor calidad, tiene que decir una bendición que Hashem es bueno y hace el bien. Bien, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de la bendición del Boré Periagefen básico. Para Rabbi Yohanan,
Si ya dijiste Boreperia Geffen, no tienes que volver a decir Boreperia Geffen si te cambian el vino o si cambias de lugar. Y por lo tanto, según Rabbi Yohanan, el Kiddush del Beta Knesset, cumples totalmente con tu obligación, también sobre el vino. Pregunta la Gemara, Mitibe. Es una pregunta contra Rabbi Yohanan. Es decir, una pregunta de una veraitá para Rabbi Yohanan. Dice, Shinui makom tzarich levarej, Shinui yain en tzarich levarej. Si esta veraitá no, ¿qué nos dice? Cuando una persona cambia de lugar, sí tiene que volver a decir la bendición. Ahora, si cambia de vino, no hace falta que vuelva a decir Boleperia Geffen. Rab u Shmuel, como opina Rab y como opina Shmuel. Entonces dice, la Gemara concluye y dice, Tiyubta de Rabbi Yohanan Tiyubta. Efectivamente, esta es una contradicción, es una pregunta contra la opinión de Rabbi Yohanan y la cosa queda en pregunta. Bien, la halajá sabemos que si una persona cambia de lugar, tiene que volver a bendecir sobre el vino. Nos cuenta ahora la Gemara. Dice, Yatib Rabidi Barabin Kame de Rabhizda. Una vez se sentó Rabidi Barabin delante de Rabhizda. Yatib Rabhizda que Amar Mishme de Rabuna. Y vino Rab Hizda y empezó a explicar una alajá en nombre de su maestro de Rabuna. Ha de Amar Shinui Makom Sarich Levareach. Entonces dijo, aquello que se fue dicho de que cuando uno cambia de lugar es necesario decir la bendición. Lo shanuela mi bait le bait, el mi makom le makom, lo. Es decir, fue dicho únicamente cuando una persona cambia de una casa a la otra, pero de un lugar a otro lugar dentro de la misma casa. No sería necesario. Amarle Rabidi Barabin. Entonces le dijo Rabidi Barabin a Rabhizda, Agitanina le bematnita de Rabhinak. Dice, justamente eso fue lo que enseñamos en una veraita que enseñó Rabhinak. Veamrele bematnita de Be Barhinak. Y algunos dicen que fue una Mishnah que fue enseñada, una veraita que fue enseñada en el Beta Midrash de Ben Hinak, del hijo de Ben Hinak. Kabatej. Y esa fue enseñada según lo que tú acabas de enseñar. El Rabuna, Magnita, Kamashmalan. Entonces, si eso ya fue enseñado en ese otro lugar, ¿para qué viene Rabuna a enseñarnos esta vereita? ¿Ah? Dice Rabuna, Magnita, lo Shemi Ale. Es decir, esa vereita que ya se había dicho en el Bet Midrash de Barhinak, todavía no la sabía Rabuna, no la había escuchado. Rabuna viene y lo dijo de su de su propio entendimiento. Entonces vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Justamente así también lo habían enseñado en ese otro lugar. Esto es lo que dijo Rav Hizda en nombre de su maestro Rabuna. Betú, y además, otra alajá, Yatib Rav Hizda bekamar mishme de nafshe. Vino Rav Hizda y la dijo en su propio nombre. ¿Qué dijo? Ha de amarat, aquello que ha dicho Shinui Makom Sarich Levarej, que el cambio de un lugar es necesario decir la verajá. Lo amarán, no fue dicho ela, bidvarim sheente unim berajá leajarehen bimkomam. Es decir, únicamente para aquellos alimentos que no es necesario decir verajá posterior en el lugar donde fue comido. Por ejemplo, si una persona se sienta a comer pan, ¿qué va a decir antes de comer pan? Va a decir a mochile geminares. Pero la verajá posterior del pan, ¿cuál es? El birkat hamazon. ¿Qué es lo que pasa si una persona come pan, dice a mochi, come pan, y de repente se olvida y sale, se va de la casa? Y de repente dice, uy, no dije birkat hamazon. Entonces esa persona tiene que volver a donde comió el pan y decir ahí birkat hamazon. Lo mismo pasa con men shalosh, por ejemplo. Si en cambio una persona lo que hizo fue beber un vaso de zumo, por ejemplo, y se fue, y dijo, uy, me olvidé de decir la verajá posterior del zumo, entonces puede coger y decir, Borene Fashot ahí donde está. Entonces lo que nos dice aquí es así. Lo que nos dijo Rav Hizda es que el Shinui Makom, cuando una persona cambia de lugar, hay que decir verajá nuevamente, fue dicho únicamente para aquellas cosas que no es necesario decir la verajá ahí donde comiste. Aval bitbarim hateunim verajá leajarehem bemkomam. Pero las cosas que es necesario decir la verajá ahí donde, posterior, ahí donde las comiste, dice en tzarich levarej, no hace falta volver a decir la verajá. ¿Por qué? Porque vas a volver. Maitama, de que bi'a kame hadar. Es decir, esto de que no hay que, es necesario volver a decir la verajá, ¿por qué? Porque cuando se levantó para irse, se fue con la intención de fijar de mantener fijada su primera comida.
¿Por qué? Porque todavía tiene que volver para decir la veraja posterior. Y si no fuera que va a volver a comer en ese lugar, entonces tendría que volver al lugar de todas formas para decir la veraja posterior. Rav Sheshet Amar, Ejazde, Bejazde, Yair le varia. Rav Sheshet dice, ya sea que es una verajá que necesitas estar en el lugar original para bendecir, o no, en todos los casos tienes que volver a bendecir. Pues ahora pregunta la Gemara y dice, Mitibe, vinieron a preguntar a Rav Hizda según de una vereita. Peneja Burash Ayu Mesubin, Lishtot. Perdón, un grupo de gente que estaba sentado para beber. Ve'akru raglehem latzet likrat hatam ekala, likrat hatam likrat kala. Y de repente abandonaron el lugar donde estaban para ir a recibir a un novio o una novia. Bien, a la fiesta. Que Shen Yotzin, cuando las personas salen, ente unim berajá le mafrea. No es necesario que hagan berajá de manera retroactiva. ¿Por qué? Porque ellos tienen la intención de volver. Ushen Hosdrin, y cuando vuelven, ente unim berajá lejatjila. No hace falta volver a decir berajá para seguir bebiendo. Ahora dice, Bamé de Baribamurim, ¿de qué caso estamos hablando? Que Shini Husham, ya que no jole. Cuando quedó en ese lugar donde ellos estaban comiendo, una persona anciana o una persona enferma que no se levantó a ir a recibir al novio y a la novia. Abal, lo inijo sham, lo saqué me lo jole. Pero si no dejaron ahí ni a un anciano ni a un enfermo, es decir, no dejaron a nadie ahí que les cuide la ciudad, que Shehen Yotzinte un Imberajá, le mafrea, cuando ellos salen, entonces recae sobre ellos la obligación de decir la verajá de manera retroactiva. O Shehen Jodrin, y cuando ellos vuelven, que un Imberajá lejatjila, es necesario que vuelvan a decir verajá si quieren seguir comiendo. La Gemara viene y analiza y dice así. Ni de katane akru raglehem, es decir, del hecho de que la veraita utiliza el término akru raglehem, es decir, que a causa de la presteza de ir a recibir al novio y a la novia, salieron corriendo, pero si no fuese por eso, entonces se hubiesen quedado en su lugar para decir la veraja. Un miklal y del hecho de Bedebarim, Ateunim Berajá, Leajarem, Abancomaskinen, de que estamos hablando de cosas que requieren una verajá posterior en el lugar donde fueron comidas. Entonces, Betaama de Hinhu Sham Zakenojole. Y el motivo por el cual se permitió, ¿por qué es? Porque ahí quedaba un Zakenojole, un anciano o un enfermo. Hu Dichshehen Yotzim Enteunim Berajá Leajarem. En ese caso, es que nosotros decimos que cuando una persona sale, no es necesario que vuelva a decir verajá de manera retroactiva, ushen kozrin, entre un verajá lejatjila. Y cuando vuelven no es necesario que vuelvan a decir verajá previa. Abal, pero lo inihu shamta que no jole, si no dejaron ahí un enfermo o una persona anciana. Que shehen yotzim, cuando ellos salen, que un verajá le mafrea, entonces tienen la obligación de decir verajá de manera retroactiva. Ushen kozrin, y cuando vuelven, tiene un verajá lejatjila, tienen que volver a decir verajá para poder seguir comiendo. Si es así, Kashale Rab Hizda, entonces esto presenta una dificultad para Rab Hizda, ¿por qué? Porque aquí que según Rab Hizda, incluso que terminaron la seudá, la comida, en otro lugar, entonces no necesitan volver a decir verajá a priori. ¿Por qué? Porque todavía no han dicho la verajá posterior. Entonces responde la Gemara, explica y dice, Amar Rab Nachman Barishak, dijo Rab Nachman Barishak, porque no estoy en la página correcta. Creo que me olvidé de pasar la página, ¿verdad? Estamos ya aquí abajo, hemos llegado aquí al final. Amar Ram Nachman Bar Yitzhak. Bien. Y ahora vamos a seguir unas cuantas líneas en la página siguiente. Y dice así, Amar Ram Nachman Bar Yitzhak. Mantana, ¿quién es el sabio? ¿Sí? De la Bereitá Shel Akirot, es decir, de que las personas salieron corriendo, que incluso en las cosas que requieren una verajá importante,
después de comerlas, hay que decir la verajá si queremos salir. Rabbi Yehuda, esa verita fue enseñada según la opinión de Rabbi Yehuda, pero los sabios, pero Rabbanán Holkin Alab, están en desacuerdo con él. Y ellos opinan que incluso que no dejaron a nadie, no hay necesidad de volver a decir la verajá, ¿sí? En Sorech Levarej Bidvarim Sheteunim Berajá Hashuvá Elajarehem, como dijo Rab Hizda. Así es como resolvemos la aparente contradicción para la opinión de Rab Hizda. Es decir, esa veraita que tú me estás trayendo, sigue la opinión de Rabbi Yehuda, es una opinión minoritaria, pero la opinión de los sabios efectivamente es la misma que la opinión de Rab Hizda. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, página 102, nos encontraremos para seguir con nuestro estudio del Daf Yomi. Muchas gracias a todos por estar ahí, por conectaros en horas tardías, por seguirnos en los vídeos de YouTube. Nos vemos mañana. Hizku Veimso.